Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. En el corazón de París se alzaba el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, un lugar donde la ambición y el talento florecían. Entre sus muros, pocos brillaban con la intensidad de Adrien Dubois. Con apenas 20 años, sus manos eran prodigiosas y su dominio del piano, innegable. Adrien ejecutaba piezas complejas con una técnica impecable, fuerza y una velocidad vertiginosa. Su virtuosismo asombraba a sus maestros y compañeros. Sin embargo, su principal mentor, el profesor Dubois, insistía en que sus interpretaciones carecían de alma, de esa conexión profunda que distingue a los grandes maestros. Para el profesor Dubois, el arte trascendía la mera perfección mecánica, residía en la capacidad de tocar el corazón de la audiencia. Pero la arrogancia de Adrien era tan grande como su destreza. Creía firmemente que la verdadera música nacía de la perfección técnica absoluta y la ejecución sin el más mínimo error. Despreciaba lo que consideraba mediocridad o sentimentalismo. Para él, la emoción era una distracción de la pureza del sonido, el dominio absoluto del instrumento era la única clave de la grandeza imperecedera. Adrien se veía a sí mismo como el heredero de los grandes maestros, y en su visión no había espacio para la imperfección humana. Adrien pasaba sus días confinado en las salas de ensayo insonorizadas del conservatorio. Allí, bajo la luz artificial, practicaba incansablemente, persiguiendo cada nota y matiz con una precisión inhumana. Horas, días, semanas. Era su vida, su obsesión, su refugio y su prisión, limitando su visión del arte a la búsqueda implacable de la perfección técnica. Sin embargo, cada tarde, al salir del conservatorio y cruzar la Place d'Opinay, se encontraba con la misma escena que le provocaba una mezcla de molestia y desprecio. Un anciano encorvado, con un abrigo raído y un gorro de boina, se sentaba en un banco frente a un viejo piano vertical. La madera estaba descolorida y abollada, las teclas amarillentas y el pedal de cestán emitía un chirrido constante. El anciano tocaba melodías sencillas, a menudo desafinadas debido al estado lamentable del instrumento y a la rigidez de sus manos, afectadas por la edad. Lo hacía con una lentitud exasperante, con pausas prolongadas que rompían cualquier fluidez. Sus dedos nudosos y temblorosos se movían con una torpeza dulce, arrancando del instrumento notas que a Adrien le parecían dolorosas, un martirio para sus oídos sensibles. Para Adrien, el anciano era un ruido discordante, una mancha en su impecable rutina. Un pianista callejero de tercera, apenas digno de ese viejo cacharro, pensaba con desdén. Le irritaba la imperfección y la falta de técnica. A menudo pasaba de largo, lanzando miradas de desaprobación o resoplando. Su ego no concebía que alguien con tan poca habilidad se atreviera a tocar en público. La gente, sin embargo, le dejaba céntimos, más por su presencia amable que por su habilidad musical. Un martes por la tarde, la irritación de Adrien llegó a su punto de ebullición. Había tenido una clase magistral exigente con el profesor Dubois, quien lo había criticado nuevamente por la falta de alma en su interpretación de un nocturno de Chopin. Adrien salió furioso, sintiéndose incomprendido y subestimado. Al cruzar la Place d'Opinay, el sonido desafinado y arrastrado del piano del anciano le pareció más irritante que nunca. El anciano intentaba interpretar el preludio en do menor de Rachmaninoff, una pieza que Adrien dominaba. Pero el anciano la tocaba con una lentitud exasperante, con pausas inexplicables, como si luchara contra la memoria y el dolor físico. Adrien se detuvo bruscamente, su rostro contraído. Impulsado por su orgullo, se acercó al piano. Había un pequeño grupo de transeúntes escuchando. El aire de la plaza se sentía tenso. «Disculpe, señor», dijo Adrien, su voz clara y condescendiente. «Creo que está perdiendo el tiempo. Lo que hace es una abominación». El anciano, sorprendido, detuvo sus dedos y levantó la cabeza. Sus ojos pequeños y vidriosos se posaron en Adrien con una expresión de desconcierto, casi de resignación. «¿Podría, por favor, dejar de torturar a este pobre instrumento?», continuó Adrien con un tono burlón y una sonrisa cruel. Algunas risas ahogadas se escucharon, pero otros mostraron incomodidad.
Esa pieza es una obra maestra de Rachmaninoff, no una canción de cuna desafinada. Lo que usted hace no es música, es un crimen sonoro. Adrien se inclinó, señalando las manos del anciano. Mire sus manos. Es momento de que acepte la realidad. Permítame mostrarle cómo se hace. Sin esperar, Adrien empujó al anciano a un lado y se sentó. Sus dedos volaron sobre las teclas, ejecutando el Rachmaninoff con una velocidad vertiginosa, una precisión robótica y una fuerza que hizo vibrar el viejo piano. Era una demostración de técnica pura, un torbellino de notas que llenó la plaza. La gente se detuvo, impresionada, pero también incómoda por la brusquedad de la escena. Cuando terminó, Adrien levantó las manos con un flourish teatral. Miró al anciano, que permanecía de pie a un lado, con la cabeza baja, empequeñecido. Así es como se toca, señor, dijo Adrien con prepotencia. Con técnica, con poder, con maestría. Quizás debería dedicarse a otra cosa. Una mujer frunció el ceño. Algunos susurraron desaprobación. Adrien, satisfecho, se levantó y se alejó con la cabeza alta. El anciano volvió a sentarse, pero sus manos permanecieron inmóviles. No volvió a tocar ese día, ni el siguiente. Su piano permaneció mudo. Los días siguientes, Adrien se sintió extrañamente incómodo. La imagen del anciano lo perseguía, una espina en su conciencia. Su orgullo le impedía arrepentirse, pero la crítica del profesor Dubois sobre la falta de alma resonaba con más fuerza. Adrien recibió una nueva tarea para un seminario de historia de la música, investigar a grandes pianistas franceses del siglo XX que cayeron en el olvido. Su búsqueda lo llevó a la Biblioteca Nacional de Francia. Allí, encontró cintas de carrete ocultas. Una etiqueta manuscrita decía, Conciertos de la Resistencia, colección privada Dubois, con el título Preludio en Do menor, Rachmaninoff. Intrigado, la reprodujo. El sonido que emergió lo dejó sin aliento. Era el preludio de Rachmaninoff, el mismo que él había tocado en la plaza. Pero esta versión era abismalmente diferente. No era solo técnica, era una explosión de emoción cruda, una tormenta de pasión y una dulzura desgarradora. Los dedos volaban con una agilidad sobrenatural, pero cada nota estaba imbuida de un sentimiento profundo, de un alma que se volcaba en cada acorde. Era la alma de la que tanto le hablaba su profesor. Al final de la pieza, una voz anunció, agradecemos al maestro, Jean-Luc Valois, por esta inolvidable velada clandestina. Su música es nuestra luz en la oscuridad. Jean-Luc Valois. El nombre resonó en la cabeza de Adrien. Lo buscó febrilmente en los registros. La historia que descubrió lo golpeó con la fuerza de una revelación dolorosa. Valois había sido un prodigio antes de la Segunda Guerra Mundial, aclamado como el próximo gran pianista de Francia. Durante la ocupación nazi, se unió a la resistencia, usando su música para levantar el ánimo y transmitir mensajes codificados. La biografía de Valois contaba que, tras la liberación de París, había desaparecido misteriosamente. Sufrió graves heridas en las manos durante un enfrentamiento con la Gestapo, que nunca se recuperaron. Los tendones dañados le robaron la agilidad. El trauma psicológico lo obligó a abandonar su carrera, incapaz de soportar no poder tocar a su nivel. El alma se había roto con la técnica, rezaba una línea en su biografía, una frase que ahora resonaba con un nuevo y doloroso significado para Adrien. Los rumores decían que vivía como un ermitaño, un fantasma de su gloria. Adrien sintió un escalofrío de vergüenza. Las manos nudosos y temblorosas del anciano, la lentitud en Rachmaninoff. Era él. Jean-Luc Valois. Había humillado a una leyenda viva, a un héroe silencioso. El recuerdo de sus propias palabras crueles le quemaba la garganta. A la mañana siguiente, Adrien regresó a la Place d'Opinay, esta vez con nerviosismo y profunda vergüenza. El anciano estaba en su lugar, sentado, sin tocar. Adrien se acercó. Disculpe, señor, dijo Adrien, su voz apenas un susurro, llena de una humildad que nunca antes había conocido. El anciano, sorprendido, levantó la cabeza, sus ojos nublados miraron a Adrien sin reconocerlo. Soy Adrien, continuó el joven, con la voz quebrada.
Fui un necio, un arrogante. Me disculpo, de la manera más profunda, por mis palabras y mis acciones. Fui cruel, injusto. He estado investigando sobre Jean-Luc Valois. Y escuché sus grabaciones. Adrien sacó su grabadora y puso el audio del Rachmaninoff de los conciertos de la Resistencia. El aire de la plaza se llenó con la majestuosa y desgarradora interpretación. Los ojos del anciano se abrieron de repente con una intensidad sorprendente. Una chispa de reconocimiento, de dolor y de profunda melancolía cruzó su mirada. Sus labios temblaron. Levantó una mano temblorosa y la posó suavemente en el aire, como si intentara alcanzar las notas. Mi Rachmaninoff, murmuró el anciano, su voz ronca, apenas audible. Hace mucho, mucho tiempo. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, las primeras en décadas. Adrien sintió un dolor que le atravesó el alma. Se arrodilló junto al piano, con la cabeza gacha. Maestro Valois, dijo, su voz ahogada. Es un honor, un inmenso privilegio encontrarlo. No sabía, no tenía idea. Perdone mi ignorancia, mi orgullo ciego. He estado persiguiendo la técnica, pero he olvidado el corazón. Usted me ha enseñado la lección más importante. El anciano, Jean-Luc Valois, extendió una de sus manos temblorosa y la posó suavemente sobre la de Adrien, sellando el perdón. Sus ojos se fijaron en los del joven con una lucidez momentánea. La música, muchacho, dijo, su voz cobrando una extraña fuerza, un eco lejano de su pasado. Es el eco del alma. No la velocidad, no el poder, sino la verdad. La verdad de lo que has vivido, de lo que sientes. La belleza reside en la honestidad, no en la perfección superficial. Tu corazón debe cantar. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios, una sonrisa de comprensión y perdón. A partir de ese día, Adrien se convirtió en el alumno devoto y guardián de Jean-Luc. Cada tarde, después de sus clases, regresaba a la Place d'Opinay, no para tocar con arrogancia, sino para sentarse en silencio junto a Jean-Luc, escuchando sus melodías desafinadas y sus historias fragmentadas. Valois, a pesar de sus problemas de memoria y la agilidad perdida, compartía fragmentos de su vida y de la música que había tocado. Adrien grababa cada palabra y anécdota, sabiendo que presenciaba los últimos ecos de una leyenda viva. No le pedía a Jean-Luc que tocara grandes piezas, sino que le ayudaba a mantener el viejo piano, limpiándolo y ajustando las teclas. A veces, Jean-Luc, con la ayuda de Adrien, lograba tocar pasajes de su glorioso pasado, llenando la plaza de una magia conmovedora. Adrien comenzó a incorporar lo que aprendía de Jean-Luc en su propia música. Su técnica seguía siendo impecable, pero ahora, en sus interpretaciones, había una profundidad, una resonancia emocional, un alma que antes le faltaba. Su Rachmaninoff se convirtió en una pieza cargada de melancolía y esperanza, que el profesor Dubois finalmente reconoció como llena de alma, una madurez sorprendente. La historia de Adrien y Jean-Luc se esparció por París. La gente comenzó a visitar la Place d'Opinay no solo por las melodías del anciano, sino por la presencia silenciosa de Adrien a su lado, un testimonio de la humildad recuperada y el respeto encontrado. Un periodista escribió un conmovedor artículo sobre el gigante olvidado del piano callejero, cautivando a la ciudad. Los donativos al anciano aumentaron, aunque él solo aceptaba lo necesario, compartiendo el resto con otros artistas callejeros. Jean-Luc Valois falleció unos meses después, en paz, sentado en su banco de la plaza, con el sol de la tarde sobre su rostro y las manos posadas sobre las teclas de su viejo piano. Adrien estuvo a su lado, sosteniendo su mano hasta el último aliento. La plaza, que una vez fue testigo de su humillación, ahora lo era de su partida. El viejo piano permaneció en la plaza unos días, con flores colocadas sobre él. El funeral fue modesto, pero contó con la presencia de músicos, historiadores y periodistas. Adrien, en su honor, interpretó el preludio en do menor de Rachmaninoff en un concierto especial del conservatorio. No fue una demostración de técnica fría, sino una elegía, una ofrenda del alma. Su interpretación conmovió a todos. El maestro Dubois, con los ojos húmedos, lo felicitó, sabiendo que Adrien había encontrado el verdadero significado de la música. Adrien Dubois,
el joven arrogante que había humillado a un anciano, se había convertido en un músico más completo, no solo por su talento, sino por la profunda lección de humildad que le había dado el hombre que, en sus manos temblorosas y su alma resiliente, aún guardaba la grandeza de una sonata inolvidable. El piano de la Place d'Opinion permaneció en su lugar por un tiempo, un monumento silencioso al genio olvidado y al orgullo roto que encontró su redención en la melodía del alma. Eventualmente, las autoridades lo retiraron para restaurarlo y exhibirlo en un museo local. Se dice que, en noches tranquilas, si el viento sopla de cierta manera sobre la Place d'Opinion, aún se puede escuchar el eco de una melodía perfecta, mezclada con el suave y lento toque de un piano viejo. Un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza reside en el corazón, no solo en la técnica, y que el perdón es la armonía más bella que el ser humano puede crear. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.